nos vamos a volver insensibles a lo que el prójimo sufre y entonces dejamos de cumplir con los dos grandes mandamientos. El Espíritu también nos va a reprender, sí, y nos va a llamar la atención, pero en algún momento, si no le hacemos caso, se va a cansar. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Murallas, profetas y un lamanita especial. En su infinito e incansable amor, el Señor mandó una y otra vez profetas para llamar al arrepentimiento a un pueblo orgulloso a más no poder. A través de Samuel el lamanita, Dios amonestó a su pueblo a cambiar y ser humildes. A diferencia de sus riquezas, les invitó a encontrar una felicidad verdadera que nunca se acaba. Muy bien, pues episodio 37 ya. Sí. Buenas nuevas de gran gozo, es el Amán del 13 al 16. Un episodio particularmente un poco más corto tal vez que otros, pero no por eso menos sustancioso, ¿no? Así es, y me encanta el título, ¿no? Buenas nuevas de gran gozo. Y qué buenas nuevas que las fiestas patrias. Y mucho gozo y mucha comida. De vivir libremente nuestra... Eso sí, en nuestras creencias. Así es, y fíjate que vamos a comenzar en el Amán 13 y vamos a ver acerca de que el Señor advierte por medio de sus profetas. Pues vamos a recordar que lo que hemos visto anteriormente, Damara, es de que este pueblo, de hecho, imagínate, de ellos sale el término, el ciclo del orgullo, o sea, sí, ya sabes a qué te enfrentas, ¿no? Pero como tú dijiste al inicio, a pesar de esto, el Señor seguía enviando profetas. Y en esta ocasión envía a uno muy especial, que lo conocemos como Samuel el lamanita, ¿no? Y pasa algo que ahorita, antes de comenzar, me dijiste algo que vamos a ver. Vamos a empezar a leer. ¿Te parece si leemos un versículo cada quien? Tú el 2, por favor. Claro que sí. Dice, y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zarahemla, y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo, y lo echaron fuera, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor, de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Que ese es un tema recurrente, ¿no? Sí. ¿Qué otros ejemplos tenemos de profetas que tuvieron que intentarlo más de una vez? ¿Cuáles se te vienen a la mente? Alma. Cuando fue a predicar y pues triste se regresa y un ángel lo detiene y le regrésate. Entonces a veces le pasaron a él cosas que no se esperaba que le sucedieran, como que Amulek lo recibiera y le alimentara, que él también tuvo la visión de un ángel, ¿no? Pero el Señor siempre bendice cuando te manda de regreso, ¿no? Y me llama la atención que le dice que va a predicarles las palabras que le vengan al corazón. ¿No es cierto? Al corazón. Eso me gustó. Y fíjate que ahorita, justo eso que dices me puso a pensar, porque en el caso de Alma, el Señor le dio más de lo que... O sea, él pensaba que iba a predicar, resulta que salió con un nuevo hermano. Con un compañero misional. Porque realmente ellos se ve que desarrollan una relación muy padre, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo creo que Samuel iba a predicar, pero en este fracaso, yo creo que él se llevó muchas experiencias muy padres que a lo mejor no esperaba, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me gusta en el versículo 4, porque dice, y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad, por tanto fue y se subió sobre la muralla, y extendió la mano, y clamó en alta voz, y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en su corazón. Ahora, ¿qué te enseña esto, Damara, en cuanto a nuestra labor como padre, como pareja, como líder? Esta cuestión de, no me salió, pero ahora lo intento de otra manera, ¿no? Ajá. A veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de hacerlo otra vez, ¿no? Pero me gusta que él se sube a una muralla y se enfrenta a lo mejor una gente furiosa
que le lanza piedras, que lo amenazan, que quieren aprenderlo, que lo toman de loco, ¿no? Y a veces, nosotros hablamos una vez y nos cuesta tener que decir las cosas 2 veces nada más, sin tener que batallar mucho, ¿no? Pero, sin embargo, es un ejemplo de valentía y de que tenemos que dar como un esfuerzo más, ¿no? Para decir las cosas que salen del corazón, que el Señor manda al corazón. Sí, porque, por ejemplo, a veces tenemos a esa persona que queremos ministrar y esa persona a veces dice no. Y ya uno podría decir, bueno, pues ya no se pudo, ¿no? Pero realmente, ¿cuántas veces son necesarias? ¿Cuántas murallas vamos a tener que treparnos? O en el caso de Alma, entrar por otro lado de la ciudad. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este mensaje llegue, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es donde entra precisamente la revelación personal. Y es por eso que tenemos que estar a tono con el Espíritu. Por ejemplo, en el caso de los hijos, también. Hay veces que tú les quieres enseñar un principio y no entra. Entonces, tienes que buscar otra manera. Tienes que buscar esa inspiración para saber qué más puedes hacer, ¿no? Que no nos podamos conformar con un primer no. Tengo que aprender mucho de Eduardo. Aquí él tiene experiencia con adolescentes. Yo voy entrando de camino. Pero sí. Ya que salga te podré decir, pero ahorita todavía estamos en eso. Y es muy importante encontrar la manera, ¿no? De que sucedan, a lo mejor, de dar el mensaje apropiado, la manera apropiada, porque a lo mejor, como dices, a lo mejor en la familia se cierran a escuchar un mensaje que tenemos como papás de amor hacia ellos. Y se cierran porque va en contra de lo que ellos quieren, ¿no? O desean. Pero debemos de encontrar esa muralla para trepar y ¿sabes qué? Yo creo que esa muralla siempre va a ser aplicar los principios del Evangelio. Se oye tan reduccionista o algo como muy simple, pero por ejemplo, a veces tú quieres que tus hijos hagan algo que es bueno. Y entonces es muy fácil querer forzar, es muy fácil sacar ahí la autoridad de que, porque soy tu papá, ¿no? O los castigos. O los castigos. Pero cuando tú empiezas a aplicar la paciencia, la caridad, cuando tú empiezas a orar por ellos, que a veces no lo hacemos porque como ahí los tenemos, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esas cosas, sus corazones se ablandan y en la gran mayoría de los casos lo hacen, ¿no? Entonces, no tenemos que reinventar la rueda, más lo bueno. Ya tenemos el Evangelio y hay que aplicarlo en casa. Así es. Ahora, también aquí, por ejemplo, en este ejemplo de Samuel, vemos que los profetas son comparados normalmente con una atalaya, ¿no? Es decir, una torre alta que se utilizaba en la antigüedad para, pues, ver qué venía, ¿no? Y es muy simbólico porque una persona que está en el piso caminando, pues tienes una cierta visión, pero esa persona que está arriba pues ve todo, ¿no? Y ve mucho más lejos. Entonces, en este caso, el Señor, a través de este profeta, les enseña qué viene, qué sigue si van con este mismo curso de acción. Vamos a ver qué les dice en el versículo 8, por favor, y el 20. Ok, dice el 8. Por tanto, así dice el Señor: debido a la dureza del corazón del pueblo de los nefitas, a menos que se arrepientan, les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu y no los toleraré más. Y volveré el corazón de sus hermanos en contra de ellos. Fíjate ahí, perdón, antes de seguir. Les quitaré mi palabra y les retiraré mi espíritu. Esto no lo hace porque Él se los quiera quitar, sino porque ellos ya no quieren, ¿no? Y ese es otro principio de ser padre, ¿no? O sea, tienes que respetar su decisión, pero eso es un punto que a veces, como miembros de la iglesia, no entendemos. Que lo que tenemos se nos va a quitar, porque somos mayordomos, pues, ¿no? Claro, yo lo veo como una advertencia. Yo igual en la casa les digo, si no hacen esto, va a haber esta consecuencia. Entonces, Samuel en la mente lo que estaba haciendo, nos estaba advirtiendo, más el pueblo lo tomó a mal, ¿no? Claro, como, ¿no? Sí. Es que apréndanlo porque él está diciendo que nos va a ir mal. Pero no escucharon la condición que va con esto. Entonces, si nos arrepentimos, nos va a ir bien. Si no nos arrepentimos y seguimos por el camino mal, entonces es como dice el Señor, que les quitaré el espíritu. Y luego, dice, volver el corazón de sus hermanos.
O sea, los lamanitas en ese Ya entonces... no los va a proteger. Pues, ajá, en contra de ellos. Oye, sí. pero qué interesante lo que dices, porque es una advertencia, pero siempre estaba ese condicionante de, pero se pueden arrepentir, ¿eh? Sí. O sea, no es como decir, ¿de qué serviría, Damara, decirles, les va a pasar esto y esto y esto? Y no pueden hacer nada al respecto. No, pues mejor ni me digas, ¿no? Pero en este caso es, si siguen así, va a pasar esto. No sigan, cambien, ¿no? Esa es la invitación que se les da. Y creo que es del hombre natural concentrarse nada más en lo malo, ¿no? Exacto. Porque me pasa con mis pequeños. Yo les doy a las advertencias estas, si no haces esto, y ellos escuchan siempre el castigo. No escuchan el si te portas bien o no es, y se quedan y empiezan a llorar y no, mamá, no me hagas esto. No, es que no va a pasar si tú lo haces bien. Es cierto, me Pero acordé, bueno, me acordé de los míos también. Muy bien, y ahora también el Señor les habla de un castigo que iba a venir o una ayuda en forma de un castigo. Vamos a ver el versículo 20, por favor, Dama. Y llegará el día en que ocultarán sus tesoros, porque han puesto su corazón en las riquezas, y porque tienen puesto el corazón en sus riquezas y ocultarán sus tesoros, cuando huyan de sus enemigos, y porque no los ocultarán para mis fines, malditos serán ellos y también sus tesoros, y en aquel día serán heridos, dice el Señor. Entonces, eso que tanto se esmeraban por acumular, ahí sí van a dar cuenta que es algo tan pasajero, ¿no? Y a veces nos enfocamos tanto en lo pasajero y no en lo eterno. Y lo podemos ver claro cuando dejamos de obedecer mandamientos. Hasta pareciera que nos hacemos más pobres a veces, ¿no? De espíritus, tanto De todo, ¿no? de riqueza, ¿no? Así. Muy bien. Y el 22 dice, no os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido. O sea, ser malagradecidos, ¿no? Dice, y siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias. Vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia, la mucha vanidad, envidias, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. Entonces, básicamente, el Señor está tratando con este castigo de que ellos entiendan que esas cosas no son duraderas y por lo tanto no puedes encontrar la felicidad ahí, ¿no? Pero pues... Me sonó una lista de lo que podríamos estar haciendo mal, ¿no? Porque a veces nuestro orgullo no nos permite ver qué estamos haciendo mal. Precisamente hoy en la clase estábamos haciendo lo del ciclo del orgullo y entonces nos dijeron que pensáramos en qué cosas estábamos fallando. Y empezó la hermana a nombrar escrituras donde mencionaban que los lamanitas fallaban en esto, ¿no? Entonces aquí me queda claro que el Señor enlista en lo que podemos estar fallando para darnos una idea y pensar en nosotros mismos y corregir de a poco, ¿no? Y como ya vemos lo que va a pasar, pues no caer en lo mismo, ¿no? Ahora también viene aquí otro ejemplo. Dice, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, lo que decías ahorita, os irritáis con él y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo, dice. Mas he aquí, si llega un hombre y dice, haced esto, no hay maldad, haced aquello, no padeceréis. Andad según el orgullo de vuestros propios corazones, id en pos del orgullo de vuestros ojos, haced cuanto vuestro corazón desee, ese sí lo recibiréis y diréis que es profeta. Y me gusta, a lo mejor no lo tenemos aquí la escritura, bueno, a lo mejor sí, el 28, pero dice más adelante que hasta le daremos dinero a esta persona, claro, ¿no? Para que nos siga predicando, nos siga diciendo que hagamos cosas malas y nos va a ir bien. Y no es así la cosa, ¿no? A veces hay personas que con todo su amor, o a lo mejor no con todo su amor, nos reprenden, pero debemos de tomar lo mejor que podamos de ahí, ¿no? Exacto. Y esos van a ser los profetas, no las personas que nos digan beber, divertirse, que todo va a estar bien, ¿no? Exacto, como dice ahí, nos testifican de lo que tenemos que cambiar. Y fíjate que busqué una lista de las cosas que nos han enseñado los profetas hoy, ¿no? Porque ahorita lo que vimos era un profeta hace muchísimos años, les decía. Pero fíjate, alguna de las cosas que encontré, que en esta conferencia pasada de abril 2024 nos dijeron, ya sea la primera presidencia o el quórum de los 12, y dicen, meditar en las promesas que hay en las oraciones dedicatorias de los templos. Esa fue del presidente Nelson.
mantener los convenios sagrados, prepararnos para recibir dirección personal de Dios, buscar y encontrar un gozo superior. Se me figuró al de no en las riquezas, ¿no? Escojan a Cristo, es otra. Actúen con un testimonio valiente de Jesús. Las palabras importan. Recordar los 2 grandes mandamientos. Vivan la doctrina de Cristo. ¿Cuántas de estas te acordaste tú, Damaris? Yo te voy a decir que yo la verdad como 2, pero bueno. Sí, a lo mejor no me suena tal cual el fragmento, pero sí recuerdo que el profeta nos invita a cambiar nuestros cimientos, siempre nos invita a acercarnos a Cristo. Entonces, sí, creo que tengo que esforzarme más por... y es lo que te iba a decir. Por ejemplo, cuando uno ve la conferencia general, sales inspirado y todo. Pero me gusta lo que dice Adrián, ¿no? Cuando se acaba, yo empiezo rápido a volver a leerlas porque se nos olvidan. O sea, hay muchas, el ajetreo de la vida y todo eso, se nos olvidan. Y esas son las advertencias de un Samuel en la manita moderno, pues, que no está en una muralla, pero lo podemos ver por YouTube, ¿no? Entonces es muy importante recordar este cambio que tenemos ahora en la Sociedad de Socorro y en Quórum del Derecés, leer o tener en la clase de la conferencia más reciente. Entonces, creo que nos dice mucho en cuanto a que debemos atesorar las palabras más recientes de los profetas vivientes. Y creo que siempre algo que nuestros profetas nos invitan es arrepentirnos, ¿no? Que es el siguiente punto. Dios me invita a arrepentirme y pues lo hace por medio de nuestros profetas, ¿no? Y en este caso, en el libro de Mormón, vemos que Samuel la manita traía el mensaje del arrepentimiento al pueblo, ¿no? Y el tiempo se acababa. Recordemos que quedaba muy poco para para el nacimiento de Jesucristo. Y entonces Samuel la manita sintió en su corazón que tenía que decirles que tenían que arrepentirse y prepararse para la llegada de ese Cristo que los redimiría. Muy bien. Y me gusta esta parte que les dice Samuel la manita, que está en el versículo 29. ¿Me ayudas, por favor? Sí, claro. Está bien dura. ¿Qué tiene? Lo leo. Dice, duele la cabeza. Dice, oh generación inicua y perversa, pueblo empedernido y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Oh, eso está bien duro, ¿no? Sí. Dice, he aquí nos rodean los demonios, cercados estamos por los ángeles de aquel que ha tratado de destruir nuestras almas. He aquí grandes son nuestras iniquidades. Oh Señor, ¿no puedes apartar tu ira de nosotros? Y esas serán vuestras palabras en aquellos días. Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. Porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener, y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que exige nuestro gran y eterno caudillo. Qué duro eso de buscar la felicidad haciendo iniquidades, ¿no? Y creo que en la actualidad podemos verlo muy seguido, como cómo es que te puede dar gracia hacer algún mal a alguien, ¿no? Pero bueno, estaba siendo duro con el pueblo y a veces no aguantamos esto, ¿no? Pero nuestros profetas, como bien decías, nos invitan a hacer estos cambios en nuestras vidas, a analizar lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y está el discurso del presidente Nelson, ajá, que dice, pues se titula Podemos actuar y ser mejores. Que es la finalidad de la invitación de nuestros profetas a arrepentirnos, ¿no? No es que veamos el arrepentimiento como un castigo, sino que lo veamos como un escalón para progresar y subir y mejorar. Y a diario, ser mejores. Y a diario, así es. Entonces, Eduardo, algo que te haya gustado sobre lo que se menciona en este discurso. Fíjate, menciona lo que tú dices. Dice, no es algo que tenemos que evitar.
Dice, pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo. Es decir, la invitación de arrepentirnos es para que seamos felices, pues entonces el que no quiere que seamos felices es Satanás y nos hace pensar esas cosas de que él está con una espada ahí listo para matarnos, ¿no? Pero me gusta cuando dice él también que debemos actuar mejor y ser mejores, dice, porque estamos en una batalla. La batalla contra el pecado es real. El adversario está cuadruplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Entonces, realmente a veces siento yo que estamos un poquito dormidos, estamos muy cómodos tal vez, en decir, bueno, pues no hago cosas muy malas, ¿no? Entonces, pues como quiera, vamos nadando de muertito, ¿no? Así es. Dice que al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Uh-huh. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Si nosotros decidimos hacerlo, ¿no? Escojamos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención de Él. Escoger arrepentirnos, escojamos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Dice también que el arrepentimiento es la clave para evitar la desdicha que infligen las trampas del adversario. El Señor no espera la perfección en nosotros, ¿no? En este punto, sí, dice, ¿no? sí, Me gustó eso. Pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda de la pureza y la pureza proporciona poder. ¿Cómo crees tú que puede ser este arrepentimiento diario? Híjole, pues simplemente volteando a ver qué estoy haciendo. Como la clase pasada hablábamos sobre meditar. Necesitamos tomar nuestro tiempo y si a lo mejor ese tiempo es en la noche que terminamos nuestro día y nos arrodillamos a orar al Señor, podemos analizar nuestro día y tal vez no podamos ver a primera vista lo que hicimos mal, pero sí pedirle al Señor que nos dé humildad para hacerlo, ¿no? Para poder pensar que hicimos mal y que nos dé poder también para mejorar o cambiar. Yo creo que eso que dices es clave porque me acuerdo, no sé si alguna vez lo viste, pero hay un manual de autosuficiencia y salió una hermana que ella dice que en las mañanas se levantaba y apuntaba las cosas importantes del día y entonces en la noche pues comparaba, haz de cuenta que se evaluaba, como dices tú, ¿no? Y yo creo que este ejercicio diario nos puede ayudar a ver, bueno, que hice bien, porque es bueno también reconocer, ¿no? No nomás es lastimarnos y enfocarnos en lo que no. Pero me gusta mucho, fue tu libro que me regaló Adrián, por cierto, y mencionaba qué es lo que tú quieres llegar a ser. Entonces escribes, no sé, 10 cosas por las que te gustaría ser recordado. Uh-huh. Y entonces, en cada una de esas cosas, tú escribes qué cosas diarias puedo hacer para llegar a eso. Entonces yo creo que podemos hacer un análisis, como dices tú, me encantó eso, meditar y decir, bueno, este día hacer una pequeña evaluación y decir, bueno, voy a cambiar un poquito el día de mañana, ¿no? Entonces nos vuelve más puros, ¿no? Ajá, me gusta porque así hacer estos cambios, ¿no? Y en esta parte del discurso, ya me acordé, esta parte me encantó. Cómo es que pues les estaba hablando al sacerdocio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, voy a leer esta parte y si tú me ayudas a leer esta otra parte que... Y me dejaste la buena. Sí. Dice, si tienen la necesidad de arrepentirse por el modo en que han tratado a las mujeres más cercanas a ustedes, empiecen ahora y recuerden que es su responsabilidad ayudar a las mujeres de su vida a recibir las bendiciones que provienen de vivir la ley de castidad del Señor. Jamás sean la razón por la que una mujer no pueda recibir sus bendiciones del templo. Sí, duro de la cabeza también. Y lo que oye, más suavecito, pero igual. Sí, y lo que sigue también está bueno, porque a lo mejor muchos nos podremos identificar con esta parte, ¿no? Y no solamente los hombres, también alguna que otra mujer, ¿verdad? Dice, hermanos, todos necesitamos arrepentirnos. Tenemos que levantarnos del sofá, dejar el control remoto y despertar de nuestro letargo espiritual.
Es hora de ponernos toda la armadura de Dios para que podamos embarcarnos en la obra más importante de la tierra. Es hora de meter nuestras hoces y cosechar con todo nuestro poder, mente y fuerza. Las fuerzas del mal jamás han arrasado más ferozmente de lo que lo hacen hoy en día. Como siervos del Señor, no podemos estar dormidos mientras se desata la batalla. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta Híjole. invitación del profeta? Bueno, Pues, de uno de los profetas. ¿Sabes qué me gustó mucho? Cuando dice, son dos cosas. No podemos estar dormidos mientras se desata la batalla. Y despertar de ese letargo espiritual. Yo creo que hoy me tocó dar la clase de los jóvenes. Ahí de bote pronto, ¿no? Caí yo. Sí. Pero algo que comentaba con los jóvenes es, a veces, por ejemplo, si yo ya comí y ya mis hijos, entonces yo ya estoy tranquilo porque ya cumplí esa parte, ¿no? Pero ¿cómo puedo estar yo tranquilo sin saber si alguien más comió, ¿no? Si alguien necesitado comió. Entonces, a lo que voy es un ejemplo, pero a lo que voy es, muchas veces como yo sí estoy yendo a la iglesia y yo sí estoy disfrutando de esas bendiciones, pues estoy tranquilo porque ahí la llevo. Pero como vimos ahorita, o sea, el enemigo está cuadruplicando su esfuerzo. Y si nosotros estamos dormidos, imagínate, ¿no? Qué terrible. Nos va a llevar la corriente. Pues fíjate que eventualmente sí, porque nos vamos a volver insensibles a lo que el prójimo sufre. Y entonces dejamos de cumplir con los dos grandes mandamientos. Así es, cumplir. Y el Señor pide bastante de nosotros. Y Él ya hizo un gran sacrificio por nosotros. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos por dar el doble de lo que Él desea que lleguemos a hacer. Entonces, la invitación de nuestros profetas es que podamos seguirle, escucharle y obedecer las palabras de nuestro Padre por medio de los profetas, ¿no? Y dar ese máximo de nuestra parte para poder llegar algún día a su presencia. Y eso que dices me gusta porque, o sea, Jesucristo hizo todo, pues, ¿no? Entonces, no me acuerdo dónde leí, pero decía, tú te podrás sentar cómodo enseguida de un Abraham, enseguida de un Nefi, enseguida del mismo Señor Jesucristo, que lo dieron todo en su esfera y en su tiempo y como tú quieras, pero ¿y yo? Dices tú, ¿no? Lo estoy dando todo. A lo mejor mi todo es muy diferente al de otra persona, pero tú sabes, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que pues nos invitamos y les invitamos a hacer para hacer ese arrepentimiento diario que se nos pide. Tamara, Eduardo y Adrián están listos para seguir platicando contigo. Quédate con nosotros. Su familia necesita su liderazgo y amor. Su quórum y los de su barrio o rama necesitan de su fortaleza. Y todos los que les conozcan tienen que saber lo que es un verdadero discípulo del Señor y cómo ha de actuar. Mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento por su valentía espiritual preterrenal. Están entre los más selectos y más valientes hombres que jamás han venido a la tierra. Satanás sabe quiénes eran y quiénes son y quiénes eran en la vida preterrenal. Y entiende la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. Afortunadamente, el sacerdocio que poseemos es mucho más fuerte que las acechanzas del adversario. Les ruego que sean los hombres y los hombres jóvenes que el Señor necesita que sean. Centren su atención en el arrepentimiento diario como una parte integral de su vida, que puedan ejercer el sacerdocio con más poder que nunca. Es la única forma de que se mantengan a ustedes y a su familia a salvo, espiritualmente en los difíciles días que vendrán. Regresamos a Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y bueno, pasamos a la parte final de este episodio.
Y es el castigo del Señor es una señal de su amor, en el Amán 15. Y hablábamos ahorita de esta palabra castigo que a veces está muy así como que no la queremos decir, ¿no? Pero vamos a precisamente entender esto. Una de las grandes preguntas, Damara, que tanto el creyente como el incrédulo hacen es ¿por qué el Señor castiga? ¿O por qué el Señor permite que sus hijos sufran? Vamos a ver qué es lo que nos dice Samuel Lamanita en el capítulo 15, versículo 3. Si nos puedes ayudar a leerlo, por Claro favor. que sí, dice: sí, hay de los de este pueblo llamados el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que se les serán manifestados, pues he aquí, han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en los días de sus iniquidades porque los ama. Entonces, Y aquí cambia la palabra, ¿no? Ujú. Disciplina por castigo. Pero me encanta porque los ha disciplinado con un fin y un propósito mucho más grande que a lo mejor como humanos caídos, carnales y todo eso. sensuales y diabólicos. Sí, no lo podemos entender. No entendemos el detrás de por qué. Y es por el amor que Él nos tiene, ¿no? Y es algo que a lo mejor como mamás modernas, el respeto y no pegarles a los hijos. Porque antes usaba mucho ya veníamos diciendo... Era bien extremo también antes, ¿no? Sí, te pego porque te amo, ¿no? Y bueno, te reprendo, pero ahora los tiempos han cambiado, los niños han cambiado, existe lo del disciplinar y respetar al hijo, pero también tenemos que enseñar un por qué. Me acordé mucho del video de la abuelita que llega por la nieta y que le dice que se ponga el cinturón de seguridad. No sé si te tocó verlo. Ajá, sí. Y que se sienta la abuelita y la niña ya está sin cinturón y se lo vuelve a poner. Y para la niña era un juego, ¿no? ¿Y por qué? Y no quería hacer caso hasta que la abuelita sintió la inspiración de decirle el por qué, ¿no? Entonces a veces nos cuesta trabajo entender por qué el Señor nos disciplina. Pero si entendemos la razón del por qué y vemos la bendición de eso, entenderemos que el Padre Celestial nos ama demasiado. Por eso nos disciplina, ¿no? O Ahora, nos castiga. algo muy importante, Damara, de eso que tú dices es... Vamos a entender el por qué no en su totalidad. Es decir, Claro. yo no sé por qué estoy pasando por esta prueba en específico, pero sí sé por qué se me permite experimentar pruebas. Eso sí sé. Ese sí es un porqué. El porqué más importante. Ya más adelante, con el tiempo, voy a entender por qué esa específica prueba me tocó a mí. Y creo que me ha pasado bastante que cuando hablo con alguien y esa persona ocupa un consejo o me dice, estoy pasando por esto y esto, dije yo, es lo mismo que yo pasé. Entonces ahí entiendes a veces el por qué pasas esas dificultades, ¿no? Pero como dice ahí, el que discipline no significa que no nos ama. Al contrario, es una muestra de que nos ama. Y yo creo que como padres, por ejemplo, imagínate tú, Damara, o sea, dejar que los hijos hagan lo que quieran. Yo, por ejemplo, tengo uno que le fascina el azúcar. Y él no tiene control del azúcar, ¿no? Entonces, es de andar, hey, no puedes tomar esto, no puedes tomar otro. ¿Por qué? Porque lo más fácil para mí es dejarlo y que haga lo que quiera. Pero yo sé que le va a afectar, ¿no? Y él no entiende todavía. En su mente pequeña, él no entiende el daño. Entonces, yo le digo, yo necesito que tú me hagas caso, aunque no me entiendas. Necesito que confíes en mí, ¿no? Y a veces digo, uy, sí siento que me dicen de arriba. Dijiste una palabra ahorita, pruebas y castigos. Y me gusta aquí que dice, los disciplinó en los días de su iniquidad. Muchas veces nos llegan pruebas, pero son consecuencias de nuestra iniquidad, ¿no? Pero pues es necesario que podamos sentir el arrepentimiento. El elder de Todd Christofferson nos dice sobre esto, ¿verdad, Eduardo? Así es, en el discurso del 2011 de abril, él dice que la disciplina tiene por lo menos 3 propósitos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos que son: 1, persuadirnos al arrepentimiento; 2,
purificarnos y santificarnos. Y 3, reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. A lo mejor yo no sé, pero Él sí sabe. Él sí. Ahí viene la fe y la confianza en Él, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda esto, Damara, a entender un poco mejor este concepto de la disciplina y el amor? Saber que el Señor tiene un plan para nosotros, que Él sabe todas las cosas, que uno no. Entonces, podemos entender un poquito. Si tratamos de verlo con estos ojos de la perspectiva eterna, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso de persuadirnos a arrepentirnos es porque a lo mejor estamos pasando la adversidad por la prueba o por el castigo o la reprenda del Señor o la disciplina, ¿no? Entonces a veces nos empieza a ir mal, como el ciclo del orgullo, y entonces somos impulsados a arrepentirnos, ¿no? Me gusta esto, y nos purifica y nos santifica, como dice en esos 3 puntos el elder de Todd Christofferson, ¿verdad? Tiene nombre confuso. Fíjate que me acordé del elder Neil Maxwell cuando él decía que las pruebas se engloban en 3. Dice, hay pruebas que vienen como consecuencia de nuestros actos, ¿no? Tú tienes la libertad de elegir, pero no de elegir las consecuencias. Dice, hay pruebas que vienen por la vida. Por ejemplo, a veces simplemente ser una empresa y tú trabajas ahí, pues te quedas sin trabajo. Tu cuerpo empieza a enfermar porque ya estás viejo, ¿no? O sea, no necesariamente porque hiciste algo. Pero hay una tercera, dice que son pruebas para purificarnos y refinarnos. Esas pruebas que nos ayudan a quitar esas impurezas, te empiezas a enfocar menos en lo pasajero y te enfocas en lo que más importa. Entonces, algo así también es esta disciplina, ¿no? Y sabes que tiene mucho que ver la actitud como tomemos las pruebas, ¿no? ¿Qué cambio vamos a tener en nuestras vidas? Porque a lo mejor las pruebas nos van a impulsar o a mejorar, o nos estancamos, o decaemos porque no queremos esforzarnos un poquito más, o porque nuestra actitud es de no aceptar ese cambio que necesitamos, ¿no? Y el elder de Todd Christofferson lo menciona en el discurso y me gustaría compartírselos. Dice, me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es aceptar la corrección con buena disposición e incluso buscarla. Entonces debemos de buscar o aceptar cuando alguien nos corrige, ¿no? O incluso, como dice él, buscar. Para mí es una herramienta súper importante, ¿no? Bueno, ¿qué necesito mejorar? Pues pregunto. ¿Qué crees que necesito mejorar, no? Oye, ¿qué crees? Sí. Así como de que a ver qué me van a decir, pero ni modo. Yo pregunté, tengo que ser valiente y tomar lo mejor de esto, ¿no? Dice, la corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, a la medida de la expectativa de la plenitud de Cristo. Y menciona algunos ejemplos. Dice, además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. Entonces, cuando estamos abiertos a un cambio, es más fácil que nos llegue la inspiración del Espíritu, porque estamos dejando ese orgullo de lado. Claro. Entonces, empieza a mejorar, empieza a haber un cambio de progreso en nuestras vidas. En cambio, si no detenemos estas correcciones o así soy y que me aguanten y así nací y así me moriré, dice por ahí Valentín Elizalde, ¿no? Pero debemos de corregir estos modos en nuestras vidas para progresar, ¿no? Y viene una última parte, no sé si me quieras ayudar a leerla. Sí, claro. Lo tengo aquí. Sí, está bien. ¿Cuál es? La de... esa me gustó. Ajá. Sí. Dice, la corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han constituido en la iglesia, así como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
tal vez algunas de las cosas que se digan en esta conferencia, hablando como ejemplo, tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar. Y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Me encanta porque dice que nuestros profetas, nuestros líderes nos van a invitar a hacer ese cambio, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que cuando lo escuchamos en una conferencia es como bien livianito, porque puedes decir, para mí no era, y no reconocer a lo mejor lo que necesitamos cambiarlo, ¿no? O a lo mejor sí, y lo escuché, pero no hice ningún cambio en nuestras vidas. Pero dice más adelante, podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció la iglesia, para ayudarnos unos con otros. Aun cuando encontremos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, esto pasa en todos lados. Sí. Porque sí, pues no somos perfectos. Ya lo hemos dicho muchas veces, no somos perfectos. Y estamos expuestos a la crítica de todos. Entonces, me gusta porque debemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Y pues, ¿cómo una crítica me va a ayudar, no? Pero, dice, sería útil tener suficiente mansedumbre para soportar y examinar algo que podría beneficiarnos. Entonces, a veces vamos a tener críticas de alguien, a lo mejor malintencionadas, o personas que no nos aprecian, o personas que sí nos aprecian, y va a ser difícil. Va a ser bien difícil reconocer, pero siempre es bueno tener ese deseo o tener esa mente abierta para recibir la crítica de la mejor manera. Aquí menciona una palabra. Mansedumbre, sí. Mansedumbre para poder tomar lo mejor de lo que nos hayan dicho. Aunque no sea cierto, pero algo tomar de ahí y decir, bueno, si me hicieron esta corrección es por algo, y si tengo que mejorarlo, pues hagámoslo. No nos va a hacer daño. Me recordó el consejo que da Pablo: examinando todo, retened lo bueno, decía un compañero. Entonces, yo fíjate que atesoro una corrección de un amigo que me hizo. Y en su momento no me gustó, ¿verdad? Pero no me molesté, sino más bien me molestó el hecho de que yo tenía que cambiar. No me molestó que él me lo dijera. De hecho, le agradecí en su momento, porque ese consejo que él me dio y esa corrección, porque fue una corrección, me abrió el panorama y me invitó a ver mi problema de una perspectiva distinta. Uh-huh. Y entonces, con esa nueva perspectiva, pude hacer un cambio en mi vida que fue algo positivo. Entonces, no desestimemos. Sí, hay gente que lo hace, que te critica y bueno, ¿no? Pues es difícil porque sabes que no viene de un buen lugar. Pero si aún ahí logramos buscarle algo positivo, pues está perfecto. Entonces, uh-huh. Yo creo que a medida que nosotros nos preparamos para ser humildes, nos preparamos para aceptar el consejo del Señor, yo creo que nuestra vida es diferente. Te vuelves un poquito más menos, ¿cómo te puedo decir? Te vuelves menos enojado, o te vuelves menos cerrado a reconocer todas las bendiciones que Dios te da de tantas maneras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la corrección entonces o la prueba es como el fuego. Tú decides si lo quemas todo, o tú decides si lo utilizas para iluminar tu ambiente, ¿no? Me encantó. Se me ocurrió ahorita. Muy bien. Pero sí. Viene en el discurso también una parte en la que dice que el Espíritu también nos va a reprender. Sí. Y nos va a llamar la atención, pero en algún momento, si no le hacemos caso, se va a cansar. Y es así como el Señor también. Entonces, vamos a tener crítica de los demás. Y muchas veces no malintencionadas. A lo mejor de un ser querido, un ser amado. Que no tiene buenos modos para criticar. No. O tal vez tenga buenos modos, pero no tenemos el corazón para hacerle caso. Es otra, es cierto. Y entonces, con todo ese amor nos va a querer reprender. Pasa mucho entre padres y jóvenes, ¿no? Entonces nos cansamos de estar escuchando a aquel papá que nos esté
llamando la atención por lo mismo. Entonces el papá a lo mejor se va a cansar, así como el espíritu, y termina alejándose y nos permite tomar nuestras propias decisiones y equivocarnos y ser llamados al arrepentimiento y cambiar vidas otra vez. Y vuelve el ciclo. Pero el chiste es mantenernos en ser humildes, en reconocer al Señor en todas las cosas y en seguir progresando hacia Él. Tomar el arrepentimiento como algo bueno para nuestras vidas, algún punto de progreso, y que el Señor nos ama a pesar de las pruebas, de todo lo que a lo mejor podamos ver como fatal, ¿no? Pero el Evangelio es bello y es hermoso siempre y cuando tenemos la actitud de progreso y mejorar y aceptar que no todo es bueno en nosotros, pero podemos mejorarlo. Así es. Y bueno, pues lo que nos llevamos de este episodio en lo personal es estar abierto a la amonestación, sobre todo la que viene de parte del Señor. Así es. Y por medio de sus herramientas, ¿no? Yo también voy a tomar con mucho amor todo lo que venga, y creo que ha sido una herramienta importante para mí, tratar de escuchar. Y porque lo primero para nosotros es como replicar. No, pero tú te estás quejando de mí, yo también me voy a quejar de ti, ¿no? ¿Te acuerdas aquella vez? Sí. Y achacamos, ¿no? Pero debemos de ser mansos, ¿no? Mansos en esto. Muy bien. Pues gracias por... Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que puedas poner en los comentarios un emoji de una montaña, ¿no? Para algo elevado con una mucha atalaya. visión. Una atalaya, pero a ver, versión emoji, ¿no? Claro que sí. Y pues agradecerles por sus comentarios. La verdad es de que a veces nos enternecen, nos animan y nos ayudan. Te invitamos a que puedas compartir este video con alguien más. No importa lo que crea. Tiene el potencial de poder animarle, de poder inspirarle a tener un mejor día y acercarse un poco más a Cristo. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.